Soy Valeria. Hace 4 años decidí estudiar una carrera de ingeniería en Quito. Hoy, a las puertas de mi graduación, no quiero que esta experiencia termine. Cada día un aprendizaje diferente. Y mañana, el inicio de mi vida laboral. Estoy contratada. Él es Alejandro. Cursa su primer ciclo en Ciencias de la Vida en Guayaquil. Cuando realiza prácticas de laboratorio, simplemente no quiere parar. ¿Cómo nos conocemos? Emprendimientos. Lanzamos juntos un producto al mercado. Luego de meses de pruebas, somos empresarios. Pero el equipo no está completo. Ella es Prisi. Eligió una carrera del área de Ciencias Sociales en Cuenca. Es parte del grupo de música y, como yo, ama el deporte. Realiza la cobertura de todos nuestros eventos. Le encanta la fotografía y generar contenido multimedia. Juntos celebramos cada triunfo. Nuestra formación, pasión y entrega nos hace avanzar sin límites. Más que formar profesionales, transformamos vidas. Soy Valeria. No pienso iniciar mi cambio. Ya se va a Juanito, iniciar. lo que pasa es que están silenciando a todos y me silencian a mí, entonces no sale el audio. ¿Ahora sí? Sí, Mónica. Ok. Buenas tardes tengan todos ustedes. Desde la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador, les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conversatorios a un año de la carta encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco y su impacto en la teología, el desarrollo y la educación. La organización de estos eventos ha estado a cargo de la carrera de Teología de la Universidad Politécnica Salesiana y el grupo de investigación Universidad y Bienes Comunes de esta misma universidad. Saludamos esta tarde aquí en Ecuador al Padre Juan Cárdenas, rector de la Universidad Politécnica Salesiana, a Juan Pablo Salgado, vicerrector de investigación de la Universidad Politécnica Salesiana, a la doctora Verónica Lord, directora de la carrera de Teología, al doctor José Juncosa, director del área de Humanidades y Ciencias Sociales, al padre Luciano Bellini, director de la Comunidad Salesiana de Macas y primer rector de nuestra universidad, al padre Javier Herrán, director de la Comunidad Salesiana de Cayambe y ex rector de la Universidad Politécnica Salesiana, a los expositores de esta tarde, Néstor Borri y Santiago Barassi, quienes nos saludan desde Buenos Aires, Argentina, y mandamos un afectuoso saludo a los docentes, investigadores, estudiantes de las sedes de Quito, Guayaquil y Cuenca, así como de otras ciudades del Ecuador, que nos acompañan esta tarde. Esta primera jornada se ha titulado Fratelli Tutti, Teología, Significado y Rupturas, y está coordinada por la doctora Verónica Lord, directora de la carrera de Teología. Para iniciar con este evento académico, vamos a ir con el video inicial, Factor Francisco. En los próximos días, el 3 de octubre, se cumple un año de que Francisco dio a conocer su tercera encíclica, Fratelli Tutti, hermanos todos, sobre la fraternidad y la amistad social.
Su texto quizás de mayor recapitulación de su pensamiento, su texto escrito y profundizado durante la pandemia, una invitación a mirar el mundo, a mirarse a cada uno y cada una, a mirar el rol de cada sector, a mirarnos todos, a reconocernos en este momento de la historia, en este momento de la vida compartida, en este momento de lo común. Desde que fue publicado, ha circulado mucho, lo queremos retomar, queremos hacernos cargo de sus consecuencias, sus implicancias y sus contenidos. Invitamos a compartirlo en este aniversario de su publicación. Fratelli Tutti es un texto potente, en un tiempo donde no abundan estos escritos. Comienza con un diagnóstico contundente respecto a la crisis civilizatoria que él ya venía denunciando y que se evidenció con la pandemia. Un diagnóstico que comienza con las sombras de un mundo cerrado y que va avanzando hasta encontrar en el otro extremo un llamado, una convocatoria a las religiones del mundo a construir esta fraternidad universal. Y en el centro la mejor política que demanda un corazón abierto. Y ese mismo planteo se encarna en la figura del buen samaritano. Fratelli Tutti es un texto de recomienzo, es un planteo y una invitación que desbloquea, que nos ayuda, nos invita a salir de la parálisis, salir de la inercia, salir de la indiferencia, con los mismos gestos que el samaritano: desviarse del camino, levantar al caído, buscar a otros, cuidarse, reconocer los hermanos, construir la fraternidad entre todos y todas. Un texto sobre la dinámica, el movimiento, la fuerza del encuentro, del amor y de la fraternidad. Un texto para recomenzar, apropiado para cada uno y para cada una, para la vida, para la política, para la patria y para el mundo. Luego del video vamos a dar la bienvenida al rector de la Universidad Politécnica Salesiana, el padre Juan Cárdenas, para sus palabras de bienvenida. Padre Juan, escuchamos. Gracias, Mónica. Comienzo ofreciéndoles mis saludos y diciéndoles buenas noches a todos y a todas. A nombre propio y también a nombre de toda la comunidad universitaria, quiero reiterar la bienvenida que ya lo ha expresado Mónica
y sobre todo agradecer la presencia en esta jornada de reflexión que hoy nos convoca precisamente a un año de la publicación de la carta encíclica Fratelli Tutti, organizada por la carrera de Teología y el grupo de investigación Universidad y Bienes Comunes. Especialmente quiero expresar mi saludo y gratitud a los ponentes, Néstor Borri y Santiago Barassi, de Factor Francisco de Buenos Aires, a Andrea Picaluga, de la Escuela de Santa Ana de Estudios Avanzados, PISA, a los padres Javier Herrán y Luciano Bellini, mis antecesores en esta responsabilidad del rectorado en la universidad, a los profesores José Enrique Juncosa y a todos los participantes como ponentes en este ciclo de conferencias. De manera especial también a la doctora Verónica Loor, directora de la carrera de Teología, por la iniciativa y la organización de este espacio. Fratelli Tutti, escrito desde el pensamiento del Papa Francisco y que oficialmente se conoció el 3 de octubre del 2020, es una encíclica que fue escrita mientras se produjo la pandemia de la SARS-CoV-19 y que junto con la crisis biológica se agudizaron otras crisis de carácter económica, política, educativa, ética. Presentada en medio de este contexto adverso y de variadas emergencias, ha hecho que este texto del Papa Francisco cobre aún mayor importancia ante el imperativo antropológico, ético y evangélico, no solo de ser mejores personas, sino de salir mejores, ya no para dar contención a la crisis, sino para transformar el mundo, enfrentando no solamente la crisis sanitaria, sino esta crisis generalizada casi como una constante antropológica en la vida de la humanidad y de las sociedades. Inspirado en la icónica imagen y actitud del buen samaritano, la encíclica nos plantea mirarnos en un mundo donde la cultura del descarte pareciera haber abrazado todas las dimensiones de la vida, como un riesgo, el de olvidarnos que somos seres creaturales, que somos hermanos y hermanas, hijos de un mismo Padre, y que por lo tanto debemos reforzar lo que el Papa llama la amistad social, construida también y traducida en lo que se llama la buena política. Una encíclica que cuestiona las ideologías y conflictos, la fenomenología de los nacionalismos cerrados y agresivos, la fiebre consumista y la autopreservación egoísta, que precisamente en el contexto de la crisis sanitaria son los más vulnerables, las personas mayores, quienes se han llevado la peor parte. Una encíclica que cuestiona la situación de los migrantes y sobre todo de las mafias que se aprovechan de esta problemática social. La fragilidad de los sistemas de mercado y las políticas neoliberales que han demostrado no tener soluciones para todos y en todas las circunstancias. El escandaloso guiño de la política que se somete al servicio de la economía y sobre todo la necesidad de un auténtico diálogo interreligioso que más allá de las relaciones diplomáticas deben ofrecer un aporte real a la construcción de la fraternidad y de la justicia en la sociedad. Estos y otros temas son los que aparecen como una constante en el análisis, reflexión y propuestas de la carta encíclica. Ya seguramente los expositores especializarán la reflexión y los alcances de la misma en los diferentes órdenes, en el ámbito antropológico, social, político, teológico, educativo, religioso e interreligioso, además de un necesario diálogo cultural e intercultural. A un año de su publicación seguimos en el mismo marco de necesidad de encuentro, de reflexiones que nos animen y provoquen frente a las diferentes problemáticas. Entiendo que para las ciencias teológicas y también para las ciencias de la educación, el magisterio contenido en esta carta encíclica sigue motivando, cuestionando y también desafiando a que desde las diferentes disciplinas, tanto desde las ciencias teológicas como educativas, seamos capaces de ir encontrando posibles estrategias y soluciones de las ya planteadas en esta carta encíclica. Auguro que estas jornadas nos permitan
dialogar como hermanos, no solo con actitud de escucha, sino también de disponibilidad para reconocer y actuar ante las estructuras que nos distancian y sobre todo que deshumanizan. Es tarea de la academia repensarnos con la cercanía fraterna. Por eso debemos sentirnos llamados también a una cercanía que aporte a la vida personal y profesional, que nazca de la comunidad para ser y hacer comunidades significativas. Quiero decir que también desde la academia estamos llamados a poner en práctica lo que el Papa Francisco llama, debemos entendernos como universidades del sentido. Que disfrutemos de estas reflexiones y de los aportes de cada uno de los conferencistas. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Muchas gracias, Padre Juan. A continuación presentamos a la doctora Verónica Lor. Ella es la directora de la carrera de Teología de la Universidad Politécnica Salesiana. Verónica, buenas tardes, te escuchamos. Gracias, Mónica. Buenas noches con todos. Respetados miembros del cuerpo directivo de la Universidad Politécnica Salesiana, Padre Juan Cárdenas, rector de nuestra querida alma mater. Juan Pablo Salgado, Padre Luciano, Padre Javier, José Juncosa. Distinguidos invitados internacionales y nacionales, participantes de Ecuador, de países hermanos como Argentina, Bolivia, Colombia, Chile y Perú que hoy nos acompañan. Un saludo especial a Néstor y a Santiago Barassi, de Factor Francisco. Gracias por acompañarnos. Estoy segura de que de su mano la reflexión será enriquecedora. Con mi saludo traigo el sentir de Monseñor Alfredo Espinosa, arzobispo de Quito, quien no nos puede acompañar por motivo de encontrarse en la asamblea plenaria de obispos. De su parte, un acogedor saludo y bienvenida, así también una bendecida jornada. Se me ha concedido la responsabilidad de dirigir esas palabras en la inauguración del primer día de este ciclo de conferencia, que tiene por objeto propiciar el diálogo académico entre la teología, la economía y la educación, a un año de la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. La encíclica que desde el 2020, en un contexto como la pandemia, nos invitaba a mirarnos hacia adentro, llamados a ser una comunidad humana, desafiada a transformar la política, la economía y la sociedad. Sigue latente. Ha pasado un año y hemos querido desde la academia refrescar estos desafíos necesarios en las realidades de nuestros pueblos, familias, personas que, ante un sistema opresor, siguen exigiendo justicia y esperanza. El diálogo de hoy tiene como marco la teología, y en este marco el llamado a no ser más indiferentes, inconscientes, deshumanizados, individualistas. Estamos invitados a mirarnos y mirar al otro como mira el buen samaritano, desde la sensibilidad consciente del valor y la realidad del hermano, con un solo fin: aliviar el dolor del otro, el débil, el marginado, el excluido. Que sea esta reflexión una posibilidad de encontrarnos con esos retos de una vez por todas y que nos permitan ser actores de la historia, que hoy exige a todos los seres humanos volvernos hermanos en la casa común, en la casa del Padre. Disfrutemos y participemos de este espacio. Sean todos ustedes bienvenidos y gracias por estar aquí, amigos todos. Muchas gracias, Verónica. Para contarles, la dinámica de estas conferencias es que vamos a presentar al primer expositor, que en este caso es Néstor Borri, y luego vamos a presentar al siguiente panelista, que es Santiago Barassi, y luego de las dos exposiciones, que durarán más o menos unos 25 minutos, vamos a recoger las preguntas que ustedes nos hagan en el chat. Entonces, con esas indicaciones chiquitas, vamos a presentar a Néstor. Él es comunicador y educador, coordinador de Factor Francisco, junto con Santiago Barassi, miembro del Centro Nuevo Tierra. Trabaja como consultor en las agencias de cooperación alemanas Miseror y PAN para el Mundo en temas de ciudadanía, desarrollo y formación política y dirigencial. Ha asesorado organismos, diócesis e instituciones pastorales de Argentina y América Latina, Conferencia Argentina de Religiosos y Religiosas y diversos ámbitos ecuménicos. Es miembro del Centro de Estudios Legales y Sociales y secretario de la Red Encuentro de Entidades No Gubernamentales para el Desarrollo. Ha publicado materiales de formación sindical, ciudadana, comunicación,
educación popular y pedagogía crítica, fortalecimiento institucional e indicadores de proyectos orientados a efectos directos e impactos. Algunas de sus publicaciones son Ciudadanía, Imaginación y Conflicto, Poder Construir, Construir Poder, las estrategias de articulación y hegemonía de las organizaciones sociales y movimientos en Argentina, Barrio Galaxia, Manual de Comunicación Popular, Políticas Públicas y Participación en Argentina, Distribución de la Riqueza e Integración Regional, Programa Mercosur Social y Solidario. Con Santiago Barassi trabajan juntos en Factor Francisco desde el 2018 y en 2021 editaron el libro Recomenzar, Francisco, la pandemia y la patria. Néstor, bienvenido, te escuchamos. Gracias, Mónica, por la presentación. Muchas gracias a todos y todas por invitarnos, por darnos la oportunidad de compartir. Gracias al Padre Juan, a José, que nos escuchó y tuvo la valentía de, a pesar de habernos escuchado, invitarnos de todos modos, compartiendo hace unos días un seminario con nosotros, a Verónica también por dar marco a este encuentro. Es un gusto para nosotros compartir con amigos y amigas, hermanos y hermanas, compañeros y compañeras, colegas de un país hermano, al que sentimos muy, muy cerca en este tiempo que también es difícil para todos, para cada uno de nuestros países, para la región, y es un gusto, la verdad, para nosotros, tanto para mí como para Santiago, compartir algo de lo que venimos indagando, caminando, y vamos a decirles también, permítanme decirles así, también todavía descubriendo de Francisco, de su mensaje, de lo que nos desafía y nos provoca, de lo que nos invita y de lo que nos impulsa. Y un poco con ese ánimo que es lo que vamos a compartir ambos. Llevamos, Santiago lo sabe bien, y José, que nos escuchó, lo sabe también, en estos días, varias semanas hablando de la Fratelli Tutti al cumplirse un año de su publicación, con mucha gente, con mucha intensidad. Llevamos ya varios años también, y esto también es una aventura muy profunda de diálogo personal que llevamos con Santiago, y juntos con muchos y muchas en Argentina y en distintos lugares del mundo, sobre la figura del Papa argentino y su posible recepción. Y déjenme decirle algo inicial de lo que les queremos proponer. Hablo en plural porque efectivamente somos dos ponentes, pero lo que compartimos cada vez que nos invitan es una parte de una conversación compartida. Francisco tiene un especial gusto por la conversación, por la coloquialidad, por la palabra franca, por salirse un poco del molde, por decirlo así. Tiene también muchos rasgos que uno podría decir muy comprensible para nosotros como latinoamericanos, y de manera particular para nosotros como sus compatriotas, como argentinos. Nos gusta decir muchas veces y ponernos en los zapatos de los traductores al latín de algunas cosas que Francisco dice, de algunas expresiones, que tienen que ver con acercar en la conversación los contenidos, las formas, las implicancias de su mensaje. En ese sentido, si este encuentro tiene como título Teología, Significado y Rupturas, quizás creo que podríamos decir también, junto con teología, lo teologal y lo pastoral, junto con significado, hablar sobre todo, más que del significado literal o profundo o preciso, hablar de la posible recepción valiente de lo que él dice, que continúe la conversación que él invita a hacer, a retomar, y en la que una y otra vez insiste que debemos persistir con alegría, pero también con coraje. Y respecto a rupturas, nos gustaría decir también implicancias, ¿no? Entonces a cada una de estas cosas le agregamos y los invitamos a ponerle una columna, porque una cosa que yo les invitaría a pensar a Francisco como un papa, si le tuviéramos que poner un número a Francisco, como un papa del número 2. En ese sentido, la cultura popular
y también el mundo de los medios masivos, cuando la indaga, no le pifia, diríamos en Argentina, no se equivoca, no es casual la película de Netflix Los dos papas, no es casual, más allá de la anécdota, más allá de la fábula, más allá de la ficción. Hay algo ahí del dos que atraviesa la figura de Francisco. Uno podría decir, los dos papas, sí, no solo los personajes, Francisco y Benedicto, Ratzinger y Bergoglio, sino dos perfiles, dos estrategias, el momento de un dilema, también de un diálogo. La película fantasea, ficcionaliza y propone un diálogo que, más allá de los matices, en algo de su indagación, algo toca y algo cuenta de qué pasa con la iglesia, además de qué pasa con los hombres. También uno podría decir dos Franciscos, como bien tematizó muy tempranamente Leonardo Boff, el Francisco de Asís y el Francisco de Roma, y ahí hay una dialéctica, una tensión. Francisco no estaría muy contento que diga dialéctica, probablemente nos propondría decir polaridad, que justamente es una manera de entender el dos, no por exclusión y enfrentamiento, sino como tensión creativa, concepto que, como quizás algunos de ustedes saben, y si no les invitamos a acercarse al pensamiento de uno de sus maestros y de sus referentes intelectuales, que es el teólogo ítalo-alemán Romano Guardini. También uno podría decir, y esto lo podemos decir con mucha fuerza desde Argentina, un hombre y dos nombres, Bergoglio y Francisco, con todas las controversias, los matices, las transformaciones, las sorpresas, acaso las conversiones que conllevan. Eso, cualquiera que conozca un poco la historia argentina y que conozca un poco los perfiles de la iglesia latinoamericana y sus devenires en la ardua segunda parte del siglo XX, podrá saber a qué me refiero. Y sin embargo ahí el padre Jorge, el cardenal Bergoglio y el Papa Francisco siendo el mismo y recogiendo, recapitulando en tensión esa larga historia. Y también dos cosas más quisiera decir en este plano del dos, antes de entrar más directamente a la Fratelli Tutti. Dos mundos, ¿no? Un mundo quebrado, un mundo ante el dilema, un mundo quizás frente al apotegma bíblico, ¿no? Yo te pongo entre la vida y la muerte, elige la vida. Mucho más diría ante la vida y la muerte que ante el bien y el mal. Creo que Francisco quizás suscribiría esa formulación. Y después un último dos, antes de entrar a la Fratelli Tutti misma. El Papa y el pueblo. El Papa y el pueblo. Y ahí permítanme pasar por un momento por nuestra iniciativa, por nuestra matriz y nuestra plataforma también de reflexión sobre Francisco, que se llama justamente Factor Francisco. Podemos decir que esa cuestión es isomorfa, análoga, hermana de el Papa y el pueblo. A nosotros nos interesa y creemos que es fundamental, porque entendemos que en eso se juega la posibilidad de, no sé si la palabra es elegante, pero la vamos a decir así, creo que él no se enojaría, de aprovechar a Francisco o de que se desperdicie. Factoriarlo, hacer con Francisco una operación. Creo que hoy, avanzado el papado, vistos los devenires de la Iglesia, pero sobre todo vista la situación del mundo y los pueblos, con un papado que nosotros entendemos además que con la Fratelli Tutti llega a un momento, y con la pandemia, pero también con todo lo que la pandemia, que Francisco ha calificado de desnudadora y develadora, muestra, donde quizás el coronavirus, siendo todo lo grave y lo importante que es menor, apenas un catalizador, o dirían los analistas institucionales, un síntoma, un analizador. En esta etapa madura del papado, avanzada también, y también en esta escena del proceso de escucha del CELAM en América Latina y del inicio del sínodo sobre la sinodalidad, ¿no? Se confirma lo del dos, sínodo sobre sinodalidad.
se juega un momento donde la recepción de Francisco, atender a su operación, retrucársela, diríamos en Argentina, con astucia, con alegría, con valentía, es fundamental. Y paso a la Fratelli Tutti. Tercera encíclica del Papa, segunda más plenamente de él, como ustedes saben, la primera, La Luz de la Fe, Lumen Fidei, ya estaba bastante avanzada en el papado de Benedicto, en la secuencia que venía de las encíclicas sobre las 3 virtudes teologales. Es muy lindo, muy, hasta me atrevería a decir, entretenido, no sé si decir divertido, encontrar lo propio de Francisco en esa encíclica. Toda ella es muy, muy linda, muy bella, muy profunda, pero no es difícil encontrar lo latinoamericano, lo argentino, la cuestión del sur y lo propio de Francisco en esa encíclica. Luego, la más famosa, quizás, la que más impacto global tiene, porque además es una operación norte-sur, centro-periferia, que es la Laudato Si, que al mismo tiempo combina, retruca y al mismo tiempo exige articular la cuestión ambiental con la cuestión de la pobreza, la cuestión social. Otra vez, me permito decirlo en términos del querido Leonardo Boff, el grito de la tierra, solo sí, también lleva el grito de los pobres, y ahora, otra vez, citando al santo de Asís, otra vez 2 Franciscos en una sola encíclica, Fratelli Tutti, hermanos todos. Y otra vez, 2 cosas, Fratelli y Tutti, hermanos y todos. Nos gusta insistir con Santiago, con quien venimos leyendo y releyendo, pero sobre todo conversando de la Fratelli Tutti, desde que empezó a circular en el día previo a su publicación en una especie de PDF clandestino. Fue muy interesante, debe ser la encíclica más PD. 2 características de la Fratelli Tutti, si me permiten la informalidad. Es la primera encíclica con nombre de cantina italiana, pega perfecto, trae un poco la musicalidad de la alegría del Francisco de Asís y de algo que todos entendemos, y entonces en ese sentido casi no hace falta traducirla. Y al mismo tiempo, Fratelli Tutti, hermanos todos. Nos gusta decir con Santiago, les decía, que la palabra clave allí es la segunda, es todos. O dicho de otro modo, no vale la primera sin la segunda. Y Francisco lo afirma en el tercero, cuarto, en la primera parte, lo dice con mucha claridad, que no quiere hablar sencillamente de la hermandad, de la fraternidad, de la amistad, sino que sobre todo, quiere hablar de su dimensión universal. Quiere hablar del problema de tutti, del problema del todos, de la composición, del encuentro. Y no es menor, estamos aquí en una reflexión de una universidad confesional, una universidad cristiana, y creo que podemos decir con bastante confianza entre nosotros que no es difícil ser hermanos entre los que nos consideramos los buenos. No es difícil ser hermanos, los que viven en comunidad lo saben, bueno, es difícil, los que viven en comunidad lo saben también, pero no es un llamado a ser bueno con los buenos, a ser cristiano con los cristianos, ni siquiera con el otro hecho a nuestra imagen y semejanza más o menos controlable. Es el problema heterogéneo, difícil, desafiante de componer el todos con una perspectiva universal. Y ahí está como la tensión con que hay que leerla, la atención y la tensión con la cual hay que leerla. Y después, en el subtítulo, las 2 palabras que usa, fíjense que lo doble insiste ahí, amistad y fraternidad, sinónimas en parte, pero claramente con sus propias connotaciones y tradiciones. La amistad en ese tú a tú que trae en la resonancia como forma del amor gratuito del encuentro, y la fraternidad, palabra con resonancias largas en la teología, pero también fuertemente anclada en la teología política y en la tradición de la modernidad y en el trilema de la Revolución Francesa, ¿no? De las tres palabritas, la más perdida, la hermanita perdida, podríamos decir. Los grandes debates entre igualdad y libertad y la fraternidad que quedó atrás, Francisco la vuelve a poner en discusión, la vuelve a traer a la cuestión junto con la amistad en el marco de esta invitación, declaración y al mismo tiempo advertencia que es tomada
de las admoniciones de Francisco de Asís, hermanos todos, fratelli tutti. Una cosa más, y le paso la palabra a Santiago. Les queremos proponer, voy a ver si puedo compartir aquí la pantalla, vamos a ver si esto sale, siempre es un momento un poco crítico, si todo sale bien. Les queremos proponer un esquema para... ¿Se ve? Ahí está, todavía no, ahora sí, ahora se va a ampliar, a ver, lo voy a poner, ahí está tomado de otro video porque no encontré la pantalla, y de paso tienen dos Néstor, porque estoy en el video anterior. Les queremos proponer, les queremos compartir un esquema como de indagación de cómo leerla. Es una estrategia de lectura y también para nosotros una hipótesis de interpretación, una operación. Quizás podemos decir, literalmente, nos hacemos cargo del nombre de nuestra iniciativa, un factoreo. ¿No? Un factoreo, una descomposición y al mismo tiempo un armado de cómo recepcionarla, de cómo leerla, un modelo para armar, que desde donde nosotros lo llegamos a ver, permite que le podamos sacar más jugo y al mismo tiempo nos desafía más fuertemente. Fratelli Tutti tiene 8 capítulos, y si uno los mira, quizás esto estuvo favorecido por la lectura no lineal, que proponen las lecturas electrónicas y los PDF, quizás es un efecto del soporte también, pero en su construcción yo me atrevería a decir que está propuesta en la construcción, porque es bastante evidente cuando uno analiza, y ahora cuando lo repasemos rápidamente ustedes lo van a poder ver, que está construida como un díptico, como una B corta, como una V, que tiene en el centro los capítulos 4 y 5, y obviamente en las puntas el 1 y 8, ¿no? Y entonces es lindo imaginársela como abrochada, ¿no? Como un viejo cuaderno, entonces en el lomo, donde están los broches, están los capítulos 4 y 5, y si uno la desarmara, puede armar 4 pares, con el primero y el último, el 1 y el 8, el 2 y el 7, el 3 y el 6, y como dije recién, el 4 y el 5. El primer capítulo de la Fratelli es un diagnóstico preciso, poético y muy crudo de la situación actual. Cuando trabajamos con militantes de distintos espacios, con Santiago solemos decirle, lean la Fratelli Tutti para ahorrar tiempo, porque todo eso que balbuceamos, que cacareamos a veces, o que indagamos con angustia en papers, o en discusiones, o en debates, ahí está puesto todo de una sola vez. Uno por supuesto lo puede discutir y profundizar, pero sin duda está muy completo. El 1 es las sombras de un mundo cerrado, y el 8 es las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. Entonces, pondría el acento también, que además dice, las religiones, y no solo el cristianismo, y mucho menos solo la Iglesia Católica, las religiones. Entonces, un mundo y unos actores, por un lado. En el capítulo 2, que lo ponemos en contacto con el 7, tiene el núcleo bíblico, teológico y evangélico, la reflexión más propiamente bíblica de la encíclica en torno a la figura del buen samaritano, con el título Un extraño en el camino. Y el 7, fíjense cómo coincide en el titulado, Caminos de reencuentro, ¿no? Sería un poco en nuestro clásico y glorioso de alguna manera y querido esquema latinoamericano del ver, juzgar, actuar, tenemos el ver y el actuar de alguna manera, y abajo en la B está como el corazón del juzgar de alguna manera, ¿verdad? El capítulo 4 que conecta con el 6 es pensar y gestar un mundo abierto, y del otro lado diálogo y amistad social, otra vez la reflexión, y del otro lado en el 6 la acción. Y permítanme decir una palabrita un poquito más extensa, no mucho, de todos modos, sobre el centro, porque esto es lo que queremos invitarles a pensar. El capítulo 4 se llama Un corazón abierto al mundo, y el capítulo 5 se llama La mejor política. Y hay que leerlos así, en tensión polar, en eco, en resonancia, en abrazo, en amistad, ¿no? Hay que hacer, entendemos nosotros, confraternizar esas dos perspectivas, ¿no? El corazón, la subjetividad, acaso la individualidad, la singularidad, la interioridad y la praxis,
la política, lo crudo del mundo, la acción. Y ahí poner a dialogar esas dos cosas. Nosotros, por eso acá encuentran el sol, que es el sol inca que está en nuestra bandera argentina, y el Sagrado Corazón, porque antes incluso de ver esto, nosotros hemos hecho un esfuerzo bastante grande de traducir todo el pensamiento de Francisco a imágenes. Después los invitamos, si podemos, vamos a mostrar un poquito. Ya desde el principio hicimos Fratelli Tutti, con el sol y con el corazón. Uno podría decir de algún modo, el sol, el mundo exterior, ¿no? Para nosotros está en nuestra bandera, así que tiene también una dimensión ahí de lo colectivo, y el corazón, la interioridad, el centro de la persona, la espiritualidad, las cuestiones que tienen que ver con el sujeto y la subjetividad. Y ahí Francisco propone una articulación, una tensión, un ida y vuelta, y otra vez uno puede volver a leer el corazón y el sol, por decirlo así, abajo, y volver a leerlo en la capa de arriba, cuando uno vuelve al mundo, ¿no? Ahora Santiago seguramente va a desarrollar más sobre eso, pero hay algo también en la Fratelli Tutti que nos permite destrabar un poco las aporías, las trabazones, los bloqueos que hay entre espiritualidad y política, entre lo individual y lo colectivo, entre lo subjetivo y la capacidad de actuar y de transformar. Y un poco en esa línea es que nosotros entendemos que vale la pena leerla, vale la pena traducirla. Cuando Francisco presentó hace un año en Asís, al pie de la tumba de Francisco de Asís, no dijo casi nada, además de hacer la celebración formal. Agradeció a los traductores. Nosotros tomamos nota de eso. Entonces, ahí también el tema de un segundo idioma, un encuentro con otro y con otros que lleva la encíclica a su lector y lo invita a trabajarla y al mismo tiempo a actuar. Yo dejo aquí, dejo de compartir pantalla y le paso la palabra a quien siga. Muchas gracias, Néstor. Voy a presentar ahora a Santiago Barassi. Santiago es sociólogo de la Universidad de Buenos Aires, secretario del Centro Nueva Tierra y codirector de Factor Francisco y miembro de la comunidad Palotín. En el plano académico, se ha desempeñado como investigador especializado en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. También es miembro del grupo de trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Teología, Ética y Política. A su vez, también se ha desempeñado como asesor parlamentario en asuntos internacionales y consultor de agencias de cooperación internacional. Santiago, buenas tardes, bienvenido y te escuchamos. Buenas tardes, saludos a todos y a todas. Gracias por la invitación. Gracias por esta oportunidad, a todos los organizadores y en particular, obviamente, a mi amigo y compañero y maestro Néstor Borri, con quien, bueno, hace tiempo venimos gestando, desarrollando y disfrutando una larga conversación en torno al pensamiento, mensaje, gestos del Papa Francisco, pero sobre todo a partir de ese diálogo y de esa referencia, de esa constante, sintiendo que podemos hacer una interpretación y una lectura del tiempo histórico que nos toca atravesar puntualmente en la Argentina, en la región latinoamericana, pero en todo el mundo en general, un pensamiento poderoso, fuerte, que aporta mucho para tratar de atravesar un fin del mundo. Cuando Francisco fue designado como Papa, ¿no?, como cabeza de la Iglesia Católica, señaló, ¿no?, mis hermanos obispos han ido a buscar un Papa casi al fin del mundo. Obviamente lo dijo en ese momento como referencia, ¿no?, a estas pampas lejanas que son Argentina, y por tanto también como el extremo sur del continente y también del planeta, pero hoy puesto en perspectiva
y fundamentalmente a partir de la irrupción de la pandemia, hay la sensación, ¿no? Creo que es una sensación compartida, un diagnóstico de la intuición o de la certeza, al mismo tiempo de que hay algo del antiguo mundo, del mundo que conocimos que va a encontrar una referencia en el tiempo muy marcada por la pandemia. Y en ese sentido hay un pensador, un intelectual argentino, también citado alguna vez por Francisco, que se llama Rodolfo Kusch, antropólogo él, argentino, alemán, que habla de cómo para poder construir un pensamiento se necesita una constante. Bueno, y en ese sentido, como bien decía Néstor anteriormente, Francisco ha funcionado para nosotros en este tiempo como esa constante en torno al cual poder ir enhebrando reflexiones que pudiesen ir construyendo un pensamiento. ¿Un pensamiento para qué? Un pensamiento para, sobre todo, dar una respuesta a este tiempo de dolor, de sufrimiento, de angustia y sobre todo de momento decisivo, Creo que Francisco lo manifiesta permanentemente, tempranamente lo dijo respecto a que estamos en un momento ante un mundo que no da para más, o un sistema que se pasó de roscas, usando eso medio una argentinada, ¿no? Pero denunciando una crisis civilizatoria, un tiempo de límite del modo en el cual se estructura las cotidianeidades, pero sobre todo un sistema, ¿no? Un sistema que tiene una cultura del descarte como núcleo fuerte. Entonces, ante esa situación, lo que hemos encontrado en el pensamiento de Francisco y Factor Francisco es, en ese sentido, una respuesta a ese mensaje y a esa presencia y a esa irrupción. Factor Francisco es la respuesta. Y en ese sentido siempre, por tanto, agradecidos al Papa de Roma, pero sobre todo al compatriota de la patria grande que ha puesto en el centro, si se quiere, de Occidente, la fuerza y la tradición, el pensamiento y de la teología latinoamericana como respuesta a este tiempo histórico. En ese sentido, y como bien también dijo Néstor, la encíclica Fratelli Tutti funcionó también para nosotros como un momento también de confirmación respecto a algunas intuiciones o algunas reflexiones que veníamos ensayando, y al mismo tiempo de cierto impacto, ¿no? De cierta sensación de sentirse impactado, tocados por un texto. Creo que en Fratelli Tutti, la encíclica Fratelli Tutti, Hermanos Todos, tiene la fuerza de esos textos que marcan época, ¿no? Y más allá de que haya sido escrito en medio de la pandemia, es un texto que tiene una belleza y tiene una profundidad y tiene una interpelación tan fuerte que invita necesariamente a una respuesta. Hay textos que uno los lee y pueden ser entretenidos, las novelas de playa que le llaman, ¿no? Las novelas así que son para simplemente pasar el rato, y hay otros textos que le marcan el pensamiento y la vida, ¿no? Seguramente que cada uno de ustedes puede hacer un listadito breve de 2, 3 libros que muchas veces llaman los libros de cabecera, ¿no? Esos libros a los que uno vuelve. Bueno, creo que Fratelli Tutti en algún punto es un texto que tiene esa potencia, ¿no? De ser esos textos que transforman. Pero no solamente la reflexión, el pensamiento, más allá de que estemos hoy en un encuentro académico y por tanto con la voluntad, me parece, de poder hacer un aporte también a la discusión del pensamiento y puntualmente al cruce, ¿no? Entre teología, sociedad, cultura, política, pero creo que eso es parte también de
la fuerza que tiene en general el mensaje de Francisco, pero que tiene en particular la Fratelli Tutti. Es un texto que quiere tener implicancias en la vida concreta, en la vida cotidiana, y en los gestos y en las decisiones que cada uno y cada una tome a partir de la lectura de ella. Y en ese sentido quería puntualizar mi intervención y nuevamente agradeciendo la invitación a algunos ejes que me parecen importantes plantear, tratando de hacer un aporte respecto a esto del pensamiento teológico, la reflexión teológica, junto con esto de la significación, el sentido y la ruptura, ¿no? Y ese diagnóstico tan potente, ¿no? tan certero que hace Francisco en el primer capítulo de la Fratelli Tutti, creo que plantea sobre todo la necesidad de poder asumir la realidad que tenemos por delante y que actualmente está atravesando la humanidad entera y nuestros pueblos en particular, ¿no? Antes de partir en una reflexión y antes de partir en un aporte y antes incluso de ir al núcleo, si se quiere, más espiritual, místico, teológico que tiene la encíclica, Francisco primero, como dice uno de sus principios de discernimiento, dice: la realidad es más importante que la idea. Y entonces, antes de ensayar cualquier respuesta, plantea cuál es la realidad, cuál es el punto de partida desde donde debemos, en todo caso, pensar nuestras respuestas o nuestras reflexiones o incluso nuestras oraciones, ¿no? Y creo que ese diagnóstico tan agudo, en el cual se distinguen y emergen algunas cuestiones, una de ellas el tema de la hiperconectividad, el tema de la inflación comunicacional a la cual todos nos vemos sometidos o expuestos. Después el adjetivo puede ser más peyorativo o más descriptivo, pero el tema de la comunicación y el tema de el modo en el cual podamos atravesar o sintetizar o procesar este tiempo de hiperconectividad con lo que tiene que ver con los discursos de odio, con lo que tiene que ver con las fake news, con lo que tiene que ver con una lógica de ruptura de los vínculos fraternos como, sobre todo como lógica antipolítica. Algunos lo pueden plantear incluso como estrategia política, pero que ante todo y sobre todo lo que busca, me parece, es eso: romper lazos y romper las buenas conversaciones en torno a la cual se deben construir los encuentros y la fraternidad. Bueno, lo puntualiza muy fuerte, obviamente después señalando también la amenaza a, si se quiere, la instancia medioambiental, la conservación de la vida, pero sobre todo también el tema del trabajo, poniendo mucho énfasis en eso, pero que pensaba como punto de partida y para decir, bueno, qué es lo que aporta en ese sentido la Fratelli, que lo menciona también en la reciente carta que escribió Francisco a los movimientos populares de este último domingo, la necesidad de volver a identificar cuáles son las estructuras de pecado que están presentes en las realidades y que son esas estructuras las que tenemos que tener identificadas para saber que en algún punto son las que condicionan o sobredeterminan gran parte de los procesos y gran parte de también las experiencias sociales, culturales, religiosas. Y en ese sentido me parece que ahí hay un gran valor, ¿no? Ahí hay un gran valor en ese diagnóstico. Pero al mismo tiempo en ese diagnóstico está seguido por rápidamente una apelación, ¿no? Una invitación a la esperanza. Una invitación a la esperanza. Invito a la esperanza. Es algo
constante también en la Fratelli, como una respuesta vital, mística, espiritual, y sobre todo también política, a este diagnóstico, a este sistema, si se quiere, clausurado y del descarte. Y el tema de la esperanza también muchas veces, esto, para pensarlo, no es sinónimo de optimismo, ¿no? La esperanza no es negadora, ¿no? La esperanza no es negadora ni simplifica esa realidad de la que hablamos, sino que es a pesar de, o sobre todo por que tenemos esperanza. Y en ese sentido, ahí hay una invitación constante. Otro núcleo que quería plantear está también presente en todo el pensamiento de Francisco, pero que es muy, muy significativo, el peso que tiene en la Fratelli Tutti, es el predominio del pensamiento de Francisco de la instancia pastoral por encima de lo doctrinal. No porque no haya doctrina en el pensamiento de Francisco, sino porque entiende la necesidad de que sea la instancia pastoral, ¿no? La que en algún punto ilumine la doctrina, y no tratar de viceversa, en algún punto, restringir el acto, ¿no? La voluntad y la decisión libre de cada uno y de cada una para poder incidir en la historia. En ese sentido, en el núcleo, como bien decía Néstor cuando mostraba el tema de cómo hacíamos esa lectura a dos columnas, o si se quiere, de entrada y de salida, y tratando de conectar los capítulos 1 y 8, 2 y 7 y demás, en el núcleo de la Fratelli Tutti aparece la figura del buen samaritano, ¿no? La figura del buen samaritano tiene que ver mucho con esto de cómo se conjuga doctrina y pastoral. En el texto mismo, ¿no? Del pasaje bíblico, cuando los personajes que componen ese relato, esa historia, presentada por Jesús como respuesta, ¿no? A quién es mi prójimo, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? Comienza así, que tiene que ver mucho también con el título de la carta encíclica, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? Los principales personajes son 4, ¿no? Uno que es el caído, ¿no? A quien es asaltado y que queda tirado en el camino, y después hay 3 más. Uno es un levita, un hombre de ley, otro es un sacerdote, un hombre de religión, si se quiere, y otro es un samaritano, un cualquiera, un forastero, un extranjero, incluso alguien visto a priori como un enemigo, como un adversario, o por lo menos alguien impuro. Y entonces aquellos, ¿no? Que poseían el conocimiento, la sapiencia, ¿no? La doctrina, se podría decir, son los que siguen de largo en esa narración, ¿no? Son los que continúan, quizás teniendo hasta fundamentos lógicos, doctrinales, para seguir de largo, y por otro lado, el forastero, ¿no? El impuro, es el que toma una decisión, ¿no? De desviarse del camino, ¿no? De inclinarse y de cuidar las heridas y curar las heridas del caído. Y entonces ese gesto Francisco lo pone como el núcleo básico, si se quiere, desde donde pensar ese recomienzo, ¿no? El modo en el cual plantear un proceso de sanación, de curación, de reestructuración, de reformulación, pero sobre todo de regeneración de la fraternidad universal. Hay un pasaje, son los apartados 77, 78 y 79 de la encíclica, que lo recuerdo cuando
lo empezamos a intercambiar, Néstor, me acuerdo, lo identificó tempranamente, y que entendemos que ahí hay un núcleo, porque aparte poéticamente muy bello, o el modo en el cual está narrado, ahí hay un núcleo muy fuerte en el cual plantea ese gesto del samaritano como el punto de partida de este proceso de regeneración, de fraternidad, pero que va más allá, porque es interesante cómo conjuga sería lo pequeño con lo macro, ¿no? Lo mini con lo macro, lo subjetivo con lo colectivo, y con lo estructural, porque Francisco dice, hay que comenzar de abajo y de a uno, pugnando por lo más concreto, para ir entonces hasta el último rincón de la patria y el mundo. O sea, comenzar con ese núcleo fundamental, con ese gesto concreto, pero sabiendo que desde ese gesto concreto se puede y se debe anhelar también un proceso que no sea simplemente un hecho aislado, sino que sea un proceso mayor, un proceso que desencadene otros procesos, un gesto que desencadene otros procesos. Y en ese sentido creo que es muy poderoso porque logra sacarnos muchas veces esa invitación de una especie de inercia, ¿no? O muchas veces de conformismo o hasta cierta apatía, o lo que quizás es peor, de un desaliento, un desánimo. Y muchas veces ese diagnóstico, ¿no? Esas estructuras de pecado tan enquistadas en nuestras sociedades, que hacen tan agobiante y tan abrumadora la posibilidad de pensar en esos caminos. Bueno, en el gesto, eso mismo que decía Néstor, en el gesto hay una invitación a destrabar, esa inercia o esa imposibilidad de pensar respuestas concretas a contextos o a estructuras o a realidades tan difíciles. Y en ese sentido, y para ir terminando, por lo menos para devolverle la palabra a los organizadores o a Néstor incluso, pero también para estar a disposición de algunas preguntas, algunas consultas, en este texto que publicó, fue un mensaje grabado que después tomó forma de texto, el Papa Francisco, los movimientos populares. Francisco habla de la necesidad de pensar la samaritanía, ¿no? No solamente como una samaritanía individual, sino como una samaritanía colectiva. Dice, hay que tratar de construir el samaritano colectivo, ¿no? Y ese samaritano colectivo se conjuga mucho con otra constante del pensamiento de Francisco, que es la de concebir al sujeto histórico, al sujeto teológico, al sujeto de la historia, que son los pueblos, dice. Y entonces Francisco, en esos mismos pasajes, dice, para poder encarar estos procesos de regeneración de la fraternidad, se necesita solamente el deseo puro y gratuito de ser pueblo, ¿no? Y creo que acá también hay un núcleo muy fuerte para pensar esto de la significación de la Fratelli Tutti en términos teológicos, en términos de ruptura incluso también, que es la invitación, ¿no? A pensar cada gesto, cada decisión, cada acción, cada compromiso, sea en el plano académico, sea en el plano laboral, empresarial, sindical, cultural, político, en general, ponerlo en perspectiva de, número uno, de cuidado y de regeneración de los lazos fraternos, ¿no? De una cierta amistad social que no sea meramente una concordia superflua, sino que implique una carnadura real
y la posibilidad de que tenga consecuencias respecto a estas estructuras de pecado de las que decía al principio, y sobre todo de que tenga una perspectiva de saberse parte de algo mayor, ¿no? De saberse parte de un proceso y de algo que nos antecede y que nos trasciende hacia el futuro, y que eso lo da la perspectiva y el deseo puro y gratuito de ser pueblo, ¿no? Y en ese ser pueblo también entendemos que hay una invitación a la alegría, también al poder sentirse feliz y realizado también en la felicidad y la realización de los demás, de los hermanos y del conjunto. Bueno, de mi parte, agradecido nuevamente, espero que sea un aporte, y bueno, a disposición también para conversar o para seguir dialogando. Gracias. Muchas gracias, Santiago. Vamos a hacer bueno, hay muchas preguntas, vamos a retomar las que más tienen que ver con el tema. Le preguntamos a Néstor, dice, ¿podemos profundizar la frase? No es un llamado a ser bueno, es un llamado a crear. Sí, me toca eso. Perfecto. Sí, la leí ahí y me anotaba esto, ¿no? Francisco, este papa jesuita que se puso nombre franciscano, yo creo que ahí hay dos movimientos para explicar esto, o para hacer un aporte a esta pregunta, ¿no? Una, Francisco da mucha importancia, Santiago lo mencionaba recién, al primado de la realidad, al primado en ese sentido del mundo, del contacto, ¿no? Y en ese sentido, y él lo dijo muy tempranamente, y ha incomodado a muchos con eso, y esta es la parte jesuita, ¿no? Él ha dicho, bueno, toda la doctrina es importante, pero no toda es igual de importante. Y después, la otra palabra, la gran palabra y práctica jesuita que Francisco usa y practica, es el discernimiento. Uno podría decir, frente a la doctrina, poder priorizarla, pero sobre todo discernirla. Y entonces, en ese sentido, más que el bien moral abstracto, Francisco es un gran enemigo de la abstracción, un gran enemigo de la abstracción. No sé si la palabra enemigo está bien puesta ahí, pero bueno, es la que me sale decir, creo que él la suscribiría. Un gran enemigo de la abstracción, porque la abstracción es distante. Bueno, en la parábola del buen samaritano, los que pasan de largo tenían excelentes soluciones abstractas, ¿no? Y entonces, frente al bien moral abstracto, si me permite decirle a la compañera que preguntó, creo que es una compañera, Francisco propone el encuentro concreto, el encuentro real, ¿no? El encuentro palpable. Es un papa muy corporal en ese sentido, ¿no? Y airo franciscano, diría yo. Por eso para Francisco es más importante la misericordia que la religión, me atrevería a decir, ¿no? Porque ahí se cifra el Evangelio. Y lo ha dicho, lo dice de muchas maneras todo el tiempo, lo abren sus interlocutores y eso está muy presente. Y también es un papa como de después del gesto, ¿no? No tanto de esperar, sino de tomar riesgos. Y en ese sentido creo que hay una lección para la Iglesia, para la pastoral, para la academia y para la política. Salir al encuentro verdadero, y ahí está la cuestión, ¿no?, de la Iglesia en salida, de salida y en el mismo movimiento reconocerse como pueblo, que antes que indagarse, pasa mucho, ¿no?, en las instituciones cristianas, cuál es nuestro verdadero rol, nuestra verdadera identidad. ¿Acaso habría que pensar si ahí no hubo, lo voy a decir delicadamente, un límite de la estrategia de Ratzinger, ¿no?, de buscar la identidad muy en la definición moral del bien? Francisco en ese sentido dice, estemos, salgamos, compartamos, hagamos el gesto de misericordia y ahí vamos a poder resucitar. Muchas gracias, Néstor. La siguiente pregunta es del padre Luciano. Dice, es indiscutible la incidencia social de la encíclica y de los escritos e intervenciones del Papa Francisco. ¿Cómo el pensamiento del Papa incide al interior de la Iglesia jerarquía,
para que en verdad se pueda producir un cambio eclesial? No sé si Néstor o Santiago nos quiere responder eso. Tomo yo la palabra y después seguramente también Néstor puede hacer una reflexión, ¿no? Pero, a ver, creo que Francisco está muy claro también, por ejemplo, que esta encíclica está planteada con su horizonte de convergencia y de diálogo interreligioso, ¿no? Entonces, las cartas encíclicas están escritas, ¿no?, a todos los hombres todos los hombres y mujeres de buena voluntad, y por tanto parten de la tradición, de la doctrina y del discernimiento cristiano, pero en diálogo y apertura. Pero creo que eso siempre está presente en las encíclicas, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II, pero en el caso de la Fratelli Tutti está exacerbado, si se quiere, la dimensión religiosa, ¿no?, y espiritual, diría más eso, más espiritual, incluso en lo que es la interpelación y la invitación a las religiones del mundo a poder construir y hacer su aporte para la fraternidad universal. Puntualmente, y pensando, esto lo digo porque la estrategia, y ya desde Vangelli Gaudium está planteado en Francisco muy fuerte la necesidad de desbordar las estructuras eclesiales como forma para poder concebir la regeneración también de las comunidades cristianas y católicas, digamos, pero sobre todo eso. Cuando Francisco tempranamente habla de ponerse en salida, la iglesia como campaña, como hospital de campaña, ¿no?, como haciendo un cuestionamiento fuerte al clericalismo como lógica hegemónica o como pensamiento y forma de vivir la eclesialidad muy fuerte. Bueno, ahí Francisco también lo que está identificando es la necesidad de poder pensar una iglesia muy volcada, si se quiere, muy mixturada, muy hermanada, pero sobre todo en esto de lo que decía Néstor, de una iglesia, de un papa corporal. Muchas veces Francisco habla de la necesidad de recuperar otros sentidos más allá de la vista y el oído, ¿no?, y de poder incorporar la dimensión del gusto, del tacto y del olfato. Creo que hay algo de eso también, de lo que hay que incorporar fuerte dentro de la lógica de las nuevas formas o del modo de regenerar la vitalidad de las comunidades cristianas, y creo que tiene que ver mucho con eso, ¿no?, con cuáles son los olfatos, los gustos, ¿no?, y las texturas con las que estamos en contacto. Nuevas texturas, nuevos olores y nuevos gustos es lo que está proponiendo Francisco también, y creo que ahí es parte de lo que puede hacer mutar, pero no se trata de mutar. ¿Por qué transformarse por transformarse? No se trata de cambiar por cambiar, se trata de poder regenerar el vínculo, ¿no?, y la potencia y la fuerza mesiánica del cristianismo como respuesta vital y como respuesta espiritual a un tiempo de crisis. Bueno, Francisco cree la necesidad de poder vivir plenamente eso desde y siendo pueblo. Y ahí hay algo fuerte, me parece. Mónica, ¿me das permiso para decir una palabrita sobre sí, esto? Tomando... Permiso, no me puedo resistir. Santiago me conoce, por eso sabe que algo voy a decir sobre esto. Completando lo que Santi dijo. Sobre el tema propiamente, creo que es una pregunta que tenemos que hacernos con todas las letras, y supongo que el padre que la puso va en esta dirección también. La verdad, no sé cómo lo ven ustedes ahí en Ecuador y cómo se ve el resto de la Iglesia Católica latinoamericana y mundial desde ahí, pero la Iglesia está un poco lenta para la recepción de Francisco, un poco perezosa, un poco desconcertada, y tiende un poquito a pasteurizarlo. No sé si ustedes lo ven así. Yo les devuelvo la pregunta. A pasteurizarlo un poco. A veces da la impresión de que algunos están esperando que pase, ¿no?,
que pase el siguiente. Y al mismo tiempo creo que hay un gran sector de todas las iglesias universalmente que está conmovido, digamos, y todavía saliendo de cierto estado de shock, pero poniéndose en camino. Eso por una cuestión. Por un lado, yo a veces tengo una frase un poco cruel, pido disculpas, pero la uso a veces para la iglesia argentina, que a veces siento que está más mediocre que conservadora, y miren que ha estado conservadora. Y siento que nos faltan liderazgo, creatividades, las patrias retóricas, la homilética de la Iglesia Católica, en no poca medida está muy achatada. Eso no sé si ustedes lo ven así. Habrá que ver, por ejemplo, si en el proceso de escucha del CELAM somos capaces de escuchar lo inesperado, o si todo lo vamos a reducir a nuestras fórmulas. En eso Francisco yo creo que tiene tres cosas: la Iglesia en salida, la mirada al pueblo y por eso su interlocución a los movimientos populares, y después esta estrategia del diálogo con las tres grandes tradiciones, con el judaísmo y de manera bastante particular con el Islam, y también me parece ahí con la tradición de las iglesias ortodoxas. En mi opinión dialoga más con los ortodoxos que con los protestantes. Eso sería otro análisis, pero me parece interesante, sumando a eso su estrategia respecto a la sinodalidad, que está craneando este argentino puesto en la sede de San Pedro. Algo acá le decimos la rosca, ¿no? La operación ahí de abrir un escenario. Mi impresión también es que Francisco abre un escenario y que veremos más tarde, más tarde qué resultado tiene. Muchas gracias, Néstor. Bueno, con esa reflexión final nosotros nos vamos a quedar. Realmente ha sido muy enriquecedor tenerles con nosotros. Les agradecemos mucho. Se han conectado de muchas partes del Ecuador. Les estoy viendo aquí desde donde se conectan. Entonces les mandamos un gran abrazo y les invitamos mañana para la jornada que se inicia también a las... Déjenme un segundito, por favor, que se inicia también a las 6 de la tarde. Y el tema es la Fratelli Tutti desde el bien común, la empresa y la economía. Y los expositores son Andrea Picaluca de la Escuela Santa Ana de Estudios Avanzados de Pisa y el padre Javier Herrán. Entonces, pues les mandamos un abrazo desde aquí, desde Ecuador, y esperamos verles presencialmente, ojalá muy pronto. Con los que se han conectado hoy, les esperamos mañana igual a las 6 de la tarde. Buenas noches. Muchas gracias. Soy Valeria. Hace 4 años decidí estudiar una carrera de ingeniería en Quito. Hoy, a las puertas de mi graduación, no quiero que esta experiencia termine. Cada día un aprendizaje diferente. Y mañana, el inicio de mi vida laboral. Estoy contratada. Él es Alejandro. Cursa su primer ciclo en Ciencias de la Vida en Guayaquil. Cuando realiza prácticas de laboratorio, simplemente no quiere parar. ¿Cómo nos conocemos? Emprendimientos. Lanzamos juntos un producto al mercado. Luego de meses de pruebas, somos empresarios. Pero el equipo no está completo. Ella es Prisi. Eligió una carrera del área de Ciencias Sociales en Cuenca. Es parte del grupo de música y, como yo, ama el deporte. Realiza la cobertura de todos nuestros eventos. Le encanta la fotografía y generar contenido multimedia. Juntos celebramos cada triunfo. Nuestra formación, pasión y entrega nos hace avanzar sin límites. Más que formar profesionales, transformamos vidas.